Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta tercera sesión del programa de interpretación ambiental. Bien, vamos a iniciar con esta primera sesión hablando sobre todo lo que es la comunicación interpretativa. A ver, vamos a hablar sobre la comunicación interpretativa y haciendo un repaso de lo que hemos estado viendo en las dos primeras sesiones. Recuerden ustedes que es importante en interpretación ambiental, cuando uno va a desarrollar una propuesta interpretativa, preguntarse cuáles son los objetivos que deseo que el visitante pueda lograr en esa experiencia interpretativa. Y en relación a los objetivos, tenemos los objetivos conceptuales, emocionales y actitudinales. Y como quiera que es una comunicación interpretativa, hay información que se brinda, pero esa información tiene que tener una conexión sensorial del recurso con el visitante para poder generar en las personas un sentido de reflexión, de comprensión, y que ellos puedan en esa reflexión y comprensión de lo que van conociendo y de lo que van experimentando, que puedan ellos generar sus propios significados. Y por lo tanto, eso que implique un cambio de conducta, un cambio de hábito, ¿no? En las personas. Bien, entonces, dentro de los programas de interpretación ambiental, al momento que el guía desarrolla propiamente la interpretación, dentro de un sendero, tiene que establecer etapas, ¿no? O fases para poder ordenar y secuenciar la actividad interpretativa. Entonces, los tres momentos importantes en la interpretación tenemos el punto inicial, las paradas y el punto final. Entonces, recuerden que en el punto inicial y el punto final es como una bienvenida y un cierre. Pero las paradas tienen que ver con el desarrollo propiamente de la interpretación. Siempre ustedes piensen en que la interpretación es temática, pero también es integral. Es decir, si yo estoy en un bosque, dentro de ese bosque yo puedo decidir hablar sobre distintos temas, pero alrededor de ese tema existen otros subtemas que pueden estar relacionados con ese tema principal y armar así un programa interpretativo. Entonces, en las paradas se establece justamente los subtemas, ¿no? Si yo voy a hablar del bosque como tema principal, puedo considerar hablar del recurso hídrico, puedo considerar hablar de los alimentos, puedo considerar hablar de la biodiversidad como temas relacionados, como subtemas relacionados a ese tema principal. Entonces, el punto inicial, el intérprete tiene que dar la bienvenida a los turistas, la comunicación tiene que ser atractiva, tiene que despertar el interés en los visitantes, hacer como una pequeña introducción de lo que se va a hablar, que se va a conocer, que se va a ver, mencionar el recorrido y el tiempo del sendero, un poco la dificultad, etc. Entonces el guía puede utilizar un mapa donde se encuentre el sendero para que los visitantes puedan identificar o ubicarse, ¿no? Y los visitantes también pueden tener el mapa
a modo de guía y orientación. Entonces, este primer punto, el punto inicial y las paradas. En las paradas es donde el intérprete desarrolla todo el programa interpretativo, porque al ser, en este caso, una interpretación secuencial, es decir, va a existir el acompañamiento del guía, pues el guía va a utilizar distintas materiales, técnicas para poder comunicar el mensaje a los visitantes y a la vez va a promover distintas actividades participativas para que el visitante pueda experimentar usando los sentidos el recurso que está observando, ¿no? In situ. Y entonces aquí el guía utiliza distintos instrumentos. En caso sea un sendero autoguiado, es decir, no secuencial, donde no existe el acompañamiento de un guía, se tiene que proveer al sendero de paneles, materiales, exhibiciones, para que el visitante pueda hacer el recorrido y pueda usar estos insumos como un medio de información, como un medio informativo, ¿no? Claro que en un guiado no secuencial hay menos control que en un guiado secuencial, porque el guía cuando lleva al grupo tiene objetivos y actividades puntuales que desarrollar. En cambio, un guiado no secuencial, como que el visitante puede empezar por distintos puntos y no necesariamente tener esa experiencia, ¿no? Pero se utiliza como una forma de complemento. Entonces, es importante que cada subtema tenga un título clarísimo, ¿no? Y en base a eso desarrollar todo el guión que lo vamos a ver el día de hoy. Al final, ya el punto final, el cierre, el intérprete puede reforzar el tema, puede hacer una conclusión y puede también hacer una evaluación, porque la evaluación le permite al intérprete recibir como el feedback por parte de los visitantes para poder mejorar, ¿no? El programa o para poder mejorar la actividad. Y aquí el intérprete en el punto final puede hacer algunas preguntas a modo de recoger, ¿no? La información que los visitantes se puedan estar llevando y asegurarse si el mensaje realmente ha calado en los visitantes. Bien, entonces, continuando, tenemos aquí la implementación de un sendero propiamente, donde hay que considerar distintos puntos, no solamente la seguridad, sino también la accesibilidad, los materiales que van a utilizarse y también un sendero debe tener un propósito, es decir, por ese sendero tiene que haber un recurso natural o cultural que va a ser interpretado, ¿no? Y que los visitantes pueden observar. El tema de la seguridad también es importante, si frente al clima también o frente también a las capacidades físicas de las personas. Es importante que cuando uno decida hacer un programa interpretativo pueda identificar claramente qué lugares tienen mayor potencialidad. Y en todo caso, ¿cuál es la vocación natural o cultural que me da o me brinda ese sitio para yo poder armar una propuesta interpretativa? Entonces, ¿qué resalta en el lugar? El patrimonio natural, perfecto. ¿Y qué sobre el patrimonio natural? Aves, árboles, fuentes de agua, ¿sí? ¿Qué tipo de biodiversidad? Mariposas, ¿qué tipo de plantas? Frutos. Entonces, eso es importante, identificar cuál es el valor interpretativo que ofrece ese sitio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vocación natural? Entonces, el sendero tiene que ser atractivo, tiene que ser dinámico y que también los visitantes puedan, al recorrerlo, ver los distintos paisajes y apreciar la naturaleza y poder un poco conocer, ¿no? Toda la diversidad que ofrece ese sendero.
El acceso es importante en relación al tema de la seguridad, al tema de los riesgos, al tema de la durabilidad, de la accesibilidad, de los materiales, del nivel también es decir, si hay personas con discapacidad, tiene que ser un sendero adecuado, si son personas de la tercera edad, si son niños, ¿no? Hay que prever también cualquier tipo de contingencia, ¿no? En caso para este público específico. Generalmente, un sendero de alta intensidad puede durar 1,5 kilómetros. Y de hecho, de que cuando uno recorre un sendero en un espacio abierto, va a utilizar actividad física, ¿no? Porque no es que los temas van a estar juntos o los subtemas o las paradas. Entonces, también se requiere un esfuerzo físico eh, eh, aceptable para que los visitantes puedan trasladarse de una parada o de un punto a otro punto, ¿no? Entonces, el tiempo que dure el recorrido dependerá de la cantidad de paradas y dependerá también del ritmo, ¿no? De la intensidad de las caminatas, que puede ser media hora, 45 minutos, y si es un poquito más largo, 1 hora. El número de las paradas va a depender del tema central, ¿no? Es decir, un tema central puede tener distintos subtemas y cada subtema debe representar una parada. Y obviamente en esa parada tiene que visibilizarse ese recurso natural que voy a interpretar, ¿no? Y entonces, y ahí el intérprete hace la dinámica, hace que el grupo pueda reunirse, desarrolla distintas actividades sensoriales, utiliza diferentes medios comunicativos, folletos, utiliza materiales lúdicos. Entonces, es cuestión también de poder organizarse. Utiliza también cuentos, relatos, la propia voz. Entonces, la comunicación tiene que ser bastante diversa, ¿no? Es importante siempre que el intérprete tome en cuenta que cuando él comunica una información, en esa información tiene que estar in situ el mensaje interpretativo, porque el mensaje interpretativo es la esencia de la propuesta o del programa de interpretación ambiental. Y tiene que ser una comunicación temática, es decir, la comunicación debe tener una consistencia temática. Y si estoy hablando de un tema central, todos los subtemas tienen que guardar relación con el tema central, ¿no? Y al final, un mensaje. Entonces, un medio interpretativo en una visita guiada o en una visita secuencial con acompañante del guía es el insumo, es el soporte a través del cual el guía comunica el mensaje a los visitantes. Eso es importante. Entonces, ¿cuáles podrían ser los medios interpretativos? Pueden ser los paneles, publicaciones, rutas autoguiadas, exhibiciones, medios de comunicación, audiovisuales, táctiles, lúdicos, ¿no? Si fuesen medios no personales, es decir, que el intérprete, el visitante va a disponer de esos materiales. Pero si es ofrecido por el propio guía o por el propio intérprete, puede utilizar propiamente la voz, puede utilizar cuentos, demostraciones, puede desarrollar actividades. Entonces, es una comunicación 100% relacionada. Entonces, es importante que el medio interpretativo sea el medio, o sea, el camino por el cual el intérprete comunica el mensaje a los visitantes. Y entonces eso es importante, ¿no? En cuanto a la clasificación de los medios. Las visitas guiadas interpretativas va dirigido a un público no cautivo, como habíamos hablado. Es un público que no está obligado a prestar atención. Sin embargo, el intérprete tiene que captar la atención de tal forma que ellos puedan relacionarse, puedan participar en la experiencia, puedan integrarse y de esa manera puedan
prestar atención e interesarse. El grupo no debe ser mayor a 20 personas, 15, 20 personas, para que el intérprete pueda llegar a todos, escuchar a todos o responder las preguntas de todos. E incluso la voz también pueda tener el alcance, ¿no? Para que el grupo pueda escuchar. Y el guía siempre tiene que tener un guión estructurado. ¿Y qué es el guión? Es lo que el guía va a hablar. Si voy a hablar de esta planta, yo tengo que tener mi speech, es decir, mi guión. ¿Qué voy a hablar de esta planta? Voy a hablar de las características, voy a hablar de los alimentos que provee, voy a hablar de cómo la gente consume el alimento. Entonces, yo tengo que tener mi guión, ¿no? O sea, mi guión es mi pauta, qué es lo que yo voy a hablar. Y es importante que también el guía pueda tener una comunicación 100% temática y que siempre el guión que está vinculado a un subtema en una parada interpretativa tiene que tener y dentro el mensaje, ¿sí? Entonces, el guión es lo que el intérprete va a comunicar. Obviamente, esa comunicación lo hace en una parada. Esa parada está relacionado con un subtema. Y ese guión tiene que tener el mensaje que el guía quiere comunicar. Entonces, de alguna manera, el guía va siempre a mantener este mensaje vivo y va a hacer que los visitantes puedan participar activamente, activar en ellos sus sentidos y de esta manera generar una conexión mucho más cercana, ¿no? Y más experiencial. Entonces, el guía, el intérprete no va a cambiar la mente del visitante. La transformación del pensamiento ocurre en el propio visitante a través de la información que recibe por parte del intérprete, pero a través de las experiencias sensoriales que el visitante tiene con el recurso. Entonces, esa conexión emocional y esa información que recibe va a generar en él un proceso mental en la cual él va a analizar, reflexionar, va a valorar y le va a dar un significado a ese recurso. Y por lo tanto se espera que todo ese proceso genere en él un cambio de comportamiento o una forma nueva de ver la biodiversidad, el tema de los recursos naturales. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Entonces, el intérprete tiene una influencia directa sobre el visitante. El tema de la conexión, los sentidos, el tema de los medios interpretativos, el tema de la comunicación dinámica, el tema del mensaje, toda la estructura es importante al momento de hacer la planificación. Entonces, algunas recomendaciones importantes para el diseño de las visitas guiadas interpretativas. Priorizar siempre la conservación, siempre. El recurso es prioritario, siempre, en primer lugar. La cantidad el tiempo de las visitas, es decir, tiene que ser explícito. Si yo voy a tener media hora del recorrido, pues esa media hora yo tengo que establecer, supongamos, 2 paradas y en cada parada tengo que decidir qué es lo que voy a comunicar, qué información voy a proveer, qué actividades lúdicas voy a usar, qué materiales o medios voy a desarrollar. Entonces, tiene que ser bastante planificado, bastante explícito. Dependerá mucho de la extensión del sendero o de la forma del sendero para yo poder establecer la cantidad de paradas. Y las paradas tienen que estar de alguna manera, lo mejor que estén más agrupadas al principio y ya hacia el término más separadas, ¿no? Como para poder cerrar la caminata. Es importante que al momento de hacer el diseño de un circuito interpretativo, poder elegir el área, es decir, tiene que ser atractiva, tiene que ser accesible, tiene que ser resistente al impacto de la transitabilidad de los visitantes y tiene que ser un lugar seguro, ¿no? Que sea seguro
y que sobre todo no afecte ningún tipo de recurso que tenga algún tipo de protección o grado de vulnerabilidad. En esta planificación hay que hacer como un inventario de los recursos naturales que se puede encontrar en el lugar, hacer una investigación documental con la población, hacer revisión de información científica, de tal forma que el intérprete se va documentando para saber qué va a comunicar a los visitantes. También hacer un circuito o un mapa del sendero identificando la ruta, el inicio, cuántas paradas y el final. Desarrollar los objetivos específicos de comunicación durante la visita, conceptuales, emocionales y actitudinales, ¿no? Que lo hemos visto en la primera sesión. Identificar el tópico, que es el tema, el subtópico, que es el subtema, y el tema general que vendría a ser el mensaje. Y en cada subtema que está relacionado con una parada, hay que también saber qué mensaje se va a comunicar y diseñar los materiales o medios interpretativos que se va a utilizar en cada una de las paradas. Entonces, un mapa del circuito del sendero puede tener las paradas señaladas, y en cada parada el intérprete utiliza medios comunicacionales para poder, ¿no?, informar a los visitantes y también generar la participación. Bien, cuando hablamos de los temas y subtemas, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? El tópico, una isla general, una isla, la isla de Ons. Y el tópico específico podría ser algo que comunique, ¿no?, a los visitantes, que tenga sentido, que los haga pensar, que los haga reflexionar, un poco que los lleve a la historia, a la vida de las personas que vivieron en esa isla o lo que en esa isla se veía. Entonces, el tópico específico puede ser las duras condiciones de vida en esta isla a lo largo de la historia. Entonces, el tópico, cuando hablamos de las duras condiciones de vida en esta isla a lo largo de la historia, un poco los visitantes van haciéndose idea, ¿no?, de qué se puede tratar, ¿no? Y cuando tenemos el tema central, aterrizamos un poquito más la idea mencionando: los habitantes de esta isla son auténticos supervivientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por las condiciones de vida y cómo vivían, ¿no?, en ese tiempo. Y cuáles eran estos retos que ellos enfrentaban para vivir y cómo subsistían. Entonces, se genera todo un interés, ¿no?, que capta al visitante. De este tema central importante, vamos a desarrollar 3 o 4 ideas principales. Cada idea principal representa un subtema, por lo tanto es una parada. Y en cada una de las paradas vamos a desarrollar estas ideas. Y de hecho que en cada idea siempre hay que meter ahí el mensaje. Parada 1, subtema: las plantas de esta duna son auténticas superheroínas. Parada 2, subtema: la gente que habitó esta isla a lo largo de la historia nos dio una verdadera lección de supervivencia. Y parada 3, las aves marinas hacen de estos duros acantilados su hogar. Entonces, como ustedes ven, son temas que tienen un propósito, es decir, en la parada 1 se habla sobre las plantas, en la parada 2 se resalta a la gente, y en la parada 3 a las aves, ¿no?, propiamente. Entonces, representa un tema central y en base a ese subtema desarrollo toda la temática. Cuando en este diseño de las visitas guiadas es importante la estructura, que tiene introducción, cuerpo y conclusión, y la introducción prioritariamente capta o tiene que captar la idea principal de lo que va a tratarse el sendero. Entonces,
El visitante en este caso va a recibir información puntual antes de empezar el recorrido. Y en el cuerpo, ya en el desarrollo propiamente, se desarrolla toda la estructura con las paradas y obviamente cada parada tiene que ser organizada, relevante, amena, ¿no? Y el intérprete tiene que comunicar bastante de forma lúdica el tema, ¿no? Y el tema tiene el mensaje. Puedo utilizar historias, anécdotas personales, analogías, puedo utilizar audios, fotos, libros, maquetas, puedo utilizar todos esos medios comunicativos. Y siempre tiene que estar resaltando el tema central, ¿no? Y al final, el cierre, se hace una conclusión, ¿no? Destacando los puntos más importantes y sobre todo resaltando el mensaje. ¿Cuáles son? ¿Cómo sería eh, la primera parte? O sea, ¿cuál sería el speech del intérprete al momento de hacer la introducción? Antes del inicio, ¿no? Del sendero, ¿no? Saluda, buenos días, se presenta a sí mismo, tiene un photocheck, menciona la institución a la cual representa, ¿no? E introduce el tema. Vamos a hablar de la diversidad de recursos forestales que tiene este bosque y vamos a conocer los distintos frutos y alimentos e insumos que nos provee, ¿no? Entonces, menciona el tema y recuerden ustedes que el tema está relacionado con el mensaje. Y el mensaje en la estructura debe tener sujeto, verbo y complemento, ¿no? Los árboles de este bosque proveen alimento para la población cercana. Comenta de forma muy breve y sencilla cuáles son los objetivos de la visita, ¿no? Objetivos conceptuales, emocionales, actitudinales. Explica el recorrido del sendero, la duración, la intensidad, cuáles son los requerimientos físicos, el tema de la seguridad, el tema de algunas normas de cumplimiento durante el recorrido, ¿no? Y empieza con la caminata hacia la primera parada. Entonces, esta primera parte es un tema introductorio. Entonces, al momento de hacer ya todo el recorrido, se hace el tema de las paradas y ya cuando termina el recorrido, el sendero, la conclusión final es como un resumen del recorrido, o sea, de lo que se ha visto, se ha hablado. Se puede recordar los subtemas que se han visto en cada parada, se puede resaltar las ideas claves y recuerde que siempre en esa explicación in situ está el tema, ¿no? El mensaje que quiero que los visitantes se lleven de la visita, ¿no? Pueden hacer algunas preguntas o repreguntas y también aquí se aplica el tema de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de satisfacción, ¿no? Y algunas preguntas relacionadas, no sé, al intérprete, a los medios que se utilizó, al recorrido, a lo que se vio, ¿no? Se da las gracias y en este caso se cierra, ¿no? El tema de la interpretación. Vamos a ver las 5 partes de un itinerario guiado, secuencial. Al momento de hacer la preparación, eh, se acude, ¿no? Con anticipación el intérprete al lugar para que todo esté listo, ¿no? Eh, Tiene todos los insumos que necesita, protección solar, protector solar, el agua, etcétera, la comunicación, el teléfono, las baterías. Tiene la ropa y el calzado adecuado, la identificación, sus materiales, sus insumos, etcétera. Entonces, antes de la partida, el intérprete llega al punto de inicio del sendero, recibe a la gente, saluda, se presenta y da una charla informal al público, ¿no? Y comienza a la hora pactada. Entonces, llegando es el inicio, es importante
que coloque al grupo de tal forma que el grupo pueda mirar al intérprete y se hace la presentación del sendero a modo de síntesis de todo lo que ellos van a ver, ¿no? Y de qué se va a tratar, el tiempo, etcétera, ¿no? A dónde se irá, etcétera. Cuántas paradas va a haber, cuántos recorridos, si va a haber descanso o no, si hay algún tipo de peligros, prevención, etcétera, ¿no? Entonces, todas las recomendaciones antes de la partida. Durante el itinerario, siempre el intérprete está conectado con el grupo. Es quien guía el ritmo del paso, ¿no? Establece las paradas, está en contacto visual con el público, respondiendo las preguntas, controla el tiempo de cada parada, desarrolla las actividades, no sé, sensoriales, o muestra los materiales o insumos que ha traído, ¿no? Fotografías, láminas, eh, carteles, etcétera, ¿no? Y respeta el recorrido, pero también mantiene el tiempo. Es receptivo y sobre todo siempre está pendiente de la seguridad de los visitantes. Luego, durante el recorrido, ya también en el recorrido, la comunicación es importante. En cada parada o en cada subparada se plantea el subtema, las ideas principales, explica al grupo, hace preguntas al grupo, hace que el grupo participe, hace que la gente use sus sentidos y puede ir conversando durante el trayecto de una parada a otra, ¿no? Con los visitantes. Y cuando llega a una parada, espera que todos los visitantes o todas las personas estén en el lugar para que puedan prestar atención, ¿no? Entonces siempre está interesado. Al final, el cierre del itinerario se hace un resumen, se refuerza el tema central, se da las gracias y se hace algunas preguntas a modo de evaluación, ¿no? Y se hace ya una despedida final. Al final, la evaluación en la conclusión o el cierre es importante, ¿no? Porque una evaluación interpretativa me permite recoger información como un feedback por parte del público y eso le da calidad o valor para poder mejorar el programa interpretativo. Y sobre todo para analizar si realmente la gente se está conectando con la experiencia que se está ofreciendo. Entonces, si yo hago una propuesta interpretativa y no hago una evaluación, estoy perdiendo una oportunidad de mejorar mi trabajo. Entonces es importante el tema de la evaluación. El día de hoy les voy a dar las primeras pautas para elaborar el trabajo final. ¿Sí? Recuerden ustedes que nos queda una sesión más y después, 3 días después que termine la sesión, 4, se tiene que presentar un producto, ¿no? Un producto en relación a lo que hemos estado viendo. Entonces, en el programa interpretativo, que es parte del plan interpretativo, usted tiene que elegir un lugar, ¿sí? Un lugar. Puede ser, no sé, si está en Lima, puede elegir un humedal, una loma, puede elegir un parque, pero ese parque tiene que tener biodiversidad, es decir, presente, ¿no? El Campo de Marte, el olivar, el Parque Ramón Castilla, en Lince, etcétera, ¿no? O si no, si está en alguna región, puede usar un área protegida o un área natural. Entonces, es importante seguir los pasos y la secuencia. Primero, tiene que definir el lugar que usted va a interpretar. Ya usted decida, ¿sí? Decida. Una playa, un humedal, un área protegida, no sé, usted decida. Un área natural. Tiene que definir el lugar. Pero antes de eso, tiene que conocer el lugar, hacer el recorrido en el lugar, observar el lugar, ver qué
recursos con potencialidad interpretativa puedo encontrar en el lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera está observar, ¿no? Hacer trabajo de campo. Luego, usted tiene que identificar los objetivos del plan. Y aquí, en los objetivos, están estas 3 preguntas que hemos visto en la primera sesión. ¿Qué quiero que los visitantes sepan o conozcan? Primera pregunta, que tiene que ver con los objetivos conceptuales, ¿sí? O sea, ¿qué quiero que los visitantes sepan o conozcan? Ok, si yo veo que acá hay mucha biodiversidad de especies de aves, entonces quiero que los visitantes conozcan y sepan sobre los tipos de aves, las zonas de anidamiento, la estacionalidad de las especies, información conceptual, ¿sí? Primer objetivo. Primera pregunta, ¿qué quiero que los visitantes sepan o conozcan? Vinculado al objetivo conceptual. Segunda pregunta, ¿qué quiero que los visitantes sientan? Y eso está relacionado con los objetivos emocionales. Y es que voy a yo hacer que los visitantes sientan solo a través de los sentidos. Y en esta parte yo tengo que planificar actividades sensoriales donde el visitante utilice sus sentidos y se relacione directamente con el recurso. No necesariamente tocarlo siempre, no necesariamente, pero sí puede observar, puede escuchar, puede oler, puede probar. Si se trata de una especie que no puedo visualizar en ese momento, puedo usar, en este caso, algunas fotografías, algunas láminas, puedo utilizar algunos materiales táctiles, lúdicos, puedo utilizar grabaciones de sonidos del canto de las aves, ¿no? Utilizar distintas apps. Entonces, en este segundo objetivo, que es que quiero que los visitantes sientan, que tiene que ver con los objetivos emocionales, ahí tengo que planificar actividades donde el visitante se conecte con el recurso y solo se va a conectar si usa los sentidos. El tercer objetivo está relacionado con la pregunta que quiero que los visitantes hagan. Y eso tiene relación con los objetivos actitudinales. Y en relación a esa pregunta, ¿qué quiero que los visitantes hagan? Durante el sendero, ¿sí? Principalmente, pero se supone que toda esta comunicación interpretativa va a llevar que el visitante pueda tener un cambio de conducta, o eso es lo que se quiere, ¿no? Aunque uno no va a visualizar ese cambio de conducta, pero la idea es que el mensaje tiene que ser tan potente, tiene que ser tan conectado y la experiencia tiene que ser tan profunda que obviamente en cualquier ser humano se genera un cambio, ¿no? De percepción y por lo tanto un nuevo hábito, ¿no? Un cambio de conducta. Entonces, en este tercer objetivo, ¿qué quiero que los visitantes hagan? Ustedes van a pensar en actividades dentro del recorrido, ¿no? Del sendero. Entonces, es el punto 2. En el punto 3, efectuar el trabajo de campo. Y en el trabajo de campo significa recorrer el lugar, tomar fotografías del lugar, recabar un poco información del lugar, información científica, etcétera. Y en el punto 4, identificar las características del público. Es decir, esta propuesta interpretativa, el recorrido de este sendero, ¿para quién va a ir? Adultos, niños, personas con discapacidad, y si son adultos especialistas, aficionados, público en general. Entonces, identificar las características del público en relación al tipo de sendero que se va a ofrecer, ¿sí? Puede haber distintos senderos, puede haber distintos senderos. ¿Un sendero se puede adaptar para distinto tipo de público? Sí, dependiendo de la calidad de la información que se brinde. En calidad me refiero al tipo de información. El punto 5, aquí
viene la parte importante. Todo es importante, pero acá como que se empieza ya propiamente la interpretación. Se desarrolla el mensaje interpretativo. Y para desarrollar el mensaje interpretativo, se sigue esta secuencia. Y esta secuencia es para determinar el mensaje. Entonces, todo mensaje, para determinar el mensaje, tengo que identificar el asunto principal, que sería el tópico. Tengo que especificar el asunto específico y el tema interpretativo. Por ejemplo, el asunto general, ¿de qué quiero hablar? Del bosque. El asunto específico, ¿de qué en concreto? Quiero hablar del bosque y los tesoros que alberga, ¿no? Pensando que los tesoros son los recursos naturales. Entonces, el tema interpretativo de esa secuencia del tópico y subtópico tiene que ser el mensaje. Y el mensaje se redacta en forma de oración, sujeto, verbo y complemento. Entonces, en el bosque se refleja la sabiduría de las comunidades que han cuidado el agua y las plantas que nos dan vida, ¿no? Y dentro de ese tema principal establezco 4 subtemas. Todos los subtemas vinculados al tema principal, que es el bosque. El agua, las plantas, las leyendas y la fauna. Entonces, tengo aquí el subtema 1, el subtema 2, el subtema 3 y el subtema 4. Ahora, se entiende que cuando uno comunica la información, lo tiene que hacer de manera dinámica, de manera lúdica, pero tiene que brindar información que sea consistente, que sea real, que sea veraz, y tiene que también proveer a los visitantes insumos o actividades donde ellos puedan participar, ¿no? Y no solamente, les dije, participar, tocar, sino también escuchar, oír, ver, degustar, eh, y que puedan estar conectados, ¿no? Con ese recurso. Entonces, usar largavistas, libros, folletos, etc. Una vez que se tiene el mensaje, se ha definido el lugar, ha definido los 3 objetivos conceptuales, emocionales y actitudinales, se hace un trabajo de campo para recolectar la información, ¿no?, del lugar. Se identifica las características a qué tipo de público está dirigido y se desarrolla el mensaje. El mensaje tiene esta estructura: asunto general, asunto específico, el tema que es el mensaje, que tiene que ser oración puntual, y en este tema yo voy a sacar distintos subtemas. Entonces se supone que cada subtema está vinculado a una parada y en cada subtema hay un guión. ¿Y qué es el guión? Yo que voy a hablar del agua como fuente de vida y recreación. ¿Qué voy a describir del agua? ¿Qué voy a mostrar? Una catarata. ¿Qué actividades los visitantes van a hacer en esa catarata? ¿Se van a bañar? ¿Van a observar, no sé, si hay vegetación específica, si hay algunos peces, etcétera, ¿no? O yo puedo decir que esta agua, esta cascada, provee agua dulce a las comunidades que están cercanas, o puedo explicar cómo se origina esta cascada, de dónde viene. Entonces, toda la información tiene que estar siempre vinculado a actividades. Las plantas medicinales también. Diversidad de plantas, pueden oler, pueden ver las plantas en forma de maquetas, pueden tener información qué hace la comunidad con las plantas, cómo se utilizan las plantas, etcétera, ¿no? Qué tipo de enfermedades cura, cómo lo preparan, cómo se toma, todo eso, o sea, es como explorar. Pero usted siempre tiene que
conectar, siempre, ¿sí? Entonces, para conectar, usted tiene que estar primero conectado con la información que va a brindar, ¿no? Es como decir, si yo quiero si yo quiero ser un intérprete y yo voy a contarle un cuento al visitante, yo primero tengo que creerme ese cuento, o sea, internalizarlo y a partir de ahí comunicar. Porque el intérprete es así, ¿no? O sea, si vas a querer conectar con el público, o sea, tienes que tener claro lo que vas a decir. Las leyendas de los bosques, del bosque, ¿no? Historias, relatos, cuentos, etcétera, ¿no? Los árboles y la fauna, ¿no? ¿Qué tipo de fauna? ¿Qué árboles? ¿Qué alimentos provee esos árboles a al tipo de fauna, etcétera, ¿no? Pero siempre haciendo actividades. Entonces, el punto 6 tiene que establecer los sitios con potencial interpretativo, es decir, definir las paradas, ¿no? Parada 1, parada 2, parada 3. Voy a hablar del agua, voy a hablar de las aves, voy a hablar, no sé, de las plantas medicinales, etcétera. Utilizar o escoger las técnicas adecuadas. ¿Qué insumos o materiales voy a utilizar en esta primera parada al momento de hablar de las aves? Ok, si tengo el recurso al frente, que es la cascada, eso es mi medio interpretativo. O sea, tengo la cascada, ¿sí? Propiamente. O puedo tener algunas fotografías, etcétera. Puedo complementarlo, ¿no? Si voy a hablar sobre las plantas medicinales, puedo tener un fichero de plantitas o puedo tener algunas fotos de cómo la población eh, utiliza estas plantas para preparar las medicinas, ¿no? Entonces, tengo que saber qué actividades voy a hacer y qué materiales voy a utilizar. Quizás que vuelan las plantas, que escuchen el canto de las aves a través de una grabación, de un audio. Bueno, yo tengo que proveer, ¿no? Planificar. Y establecer todos los elementos necesarios de la infraestructura, ¿no? Si necesito algún puente, camino, sendero, barandas, rótulos, maquetas que acompañen ese recorrido, porque también un rótulo es un medio para hacer interpretación, ¿no? O sea, es un panel informativo. Y es importante que el acceso a los senderos sea accesible, ¿no? Sea fácil. Entonces, establecí los sitios de interés con potencial interpretativo, escogí las técnicas, establecí todos los elementos de infraestructura en cuanto al tipo de rótulo, al recorrido del sendero, a la cantidad de paradas, el, a lo que voy a comunicar, ¿no? Si el sendero va a ser circular, va a ser en forma de 8, va a ser lineal, la durabilidad del recorrido. Entonces, es importante tomar en cuenta estos puntos al momento de hacer la interpretación. Entonces, yo definí el lugar, definí los objetivos del plan, efectué un trabajo de cambio para acercarme al lugar, identifiqué las características del público, a quién va a ir dirigido ese sendero, desarrollé el mensaje que tiene que ver con el tema y dentro de ese tema elegí los subtemas y cada subtema está vinculado a una parada y en cada parada yo tengo que desarrollar el guión o el speech de ese subtema haciendo actividades distintas y usando materiales o medios interpretativos, ¿no? Entonces, en esa parada voy haciendo distintas actividades sensoriales que conecten. Establezco los sitios de interés con potencial interpretativo, escojo las técnicas adecuadas, veo toda la infraestructura que se necesita para el recorrido y diseño propiamente el programa. Entonces, el programa ya es básicamente lo que voy a desarrollar. Entonces, tengo el sitio, es lo que voy a vender, lo que voy a ofrecer, ¿no? O sea, por ejemplo, el Bosque Poma, el Santuario Histórico Bosque Poma.
¿Cuántos programas interpretativos tiene el Santuario Histórico Bosque Pom? Haciendo un ejemplo, tiene 2 programas. El primer programa interpretativo, la conservación del bosque y las culturas a lo largo de la historia. Y el segundo programa, la observación de aves. Cada programa puede representar un sendero. Cada programa puede representar un sendero. Y recuerden que en cada sendero tiene que tener un tema central, un mensaje, ¿sí? Y en cada tema hay que establecer distintos subtemas que puede representar una parada en cada sendero. Entonces, al momento de desarrollar el speech o lo que se va a comunicar a los visitantes durante el recorrido, es importante que se desarrolle un guión. Entonces, el guión es propiamente qué información voy a brindar a los visitantes, y en este guión es lo que voy a hablar, está el mensaje que se desea transmitir, ¿no? Tiene que ser información clara del tema que se va a interpretar, tiene que estar relacionado con los subtemas y cada subtema tiene que corresponder a una parada o sitio de interés. Es importante que cuando uno desarrolle su guión, este guión también puede estar complementado con algunos materiales como paneles, lugares de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, estos básicamente las pautas que tiene un programa. Ustedes van a presentar todos estos 10 pasos, ¿sí? Solamente como un esquema, ¿sí? Un esquema, nada más. Entonces, ustedes ya pueden ir empezando a desarrollar esta propuesta. De hecho, que la próxima semana, que es la última semana, se va a desarrollar cada uno de los puntos, ¿no? Cada uno de los 10 puntos, pero yo les voy adelantando el esquema se va a tratar el producto académico. Y entonces ustedes pueden empezar un poco a elegir el lugar, mencionar el nombre del lugar, pueden ir desarrollando ya los objetivos del plan, porque es algo que lo hemos visto en la primera sesión. Pueden ir ya al lugar, hacer el recorrido del trabajo de campo, pueden hacer la identificación de las características del público y ya pueden ir desarrollando el mensaje interpretativo siguiendo este esquema, ¿no? Propiamente. Entonces, ya a la mitad del programa ustedes ya tienen información que se les ha brindado. Quizás esta parte de las técnicas, esta parte del programa, los guiones, lo vamos a desarrollar la próxima sesión, ya para que ustedes puedan tener estos días que queda después de la sesión 4 para desarrollar el programa y los guiones, ¿no? Que es propiamente el speech, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, si hay alguna consulta, alguna duda que ustedes